Si hay un lugar en la Tierra al que nunca querrías que te llevaran, es Corea del Norte, el país más aislado y hermético del mundo. Durante años han circulado historias escalofriantes sobre inquietantes experimentos que supuestamente se realizan dentro de esta nación cerrada. En un relato, una cámara sellada contenía a 3 o 4 miembros de una misma familia, mientras un gas tóxico se bombeaba lentamente al interior. Observadores que afirmaban ser científicos miraban desde detrás de una pared de vidrio, monitoreando cada momento. En otro caso, se reportó que varias detenidas sanas fueron obligadas a comer repollo mezclado con sustancias nocivas. Una por una, fallecieron con dolor y una fuerte pérdida de sangre. Corea del Norte, por supuesto, niega estas afirmaciones, calificándolas como propaganda occidental, pero su negativa firme solo aumenta la sospecha. Entonces, ¿cuál es la verdadera historia detrás de estos supuestos experimentos? ¿Y por qué Corea del Norte se ha convertido en uno de los países más inaccesibles del planeta? Si hay un lugar al que nadie quiere ser enviado, es el campo de prisioneros políticos de Hwaryong, también conocido como Campo 22. Este sitio, ubicado cerca de la ciudad nororiental de Hwaryong, es uno de los centros de detención más infames de Corea del Norte para detenidos políticos. Diseñado para el confinamiento de por vida, el Campo 22 es descrito frecuentemente por desertores como una instalación de muerte. Imágenes satelitales han revelado que el complejo carcelario es enorme, presuntamente capaz de albergar hasta 50.000 prisioneros. Una de las acusaciones más perturbadoras es que familias enteras, abarcando 3 generaciones, han sido encarceladas aquí debido a las opiniones políticas de un solo miembro. El objetivo, eliminar no solo a la persona, sino toda su línea de sangre. Cada año, innumerables norcoreanos arriesgan todo para escapar hacia China o Corea del Sur. Estas personas, a menudo llamadas desertores, han traído consigo relatos aterradores sobre lo que sucede dentro de campos como el Campo 22. Oficialmente, Corea del Norte no utiliza un término estándar para estas instalaciones. En su lugar, se les llama centros de manejo, zonas de reunión o unidades de entrenamiento laboral. El propio Campo 22 ha sido supervisado, según informes, por varios departamentos, incluyendo el Ministerio de Seguridad del Estado y el Ministerio de Seguridad Social. A lo largo de los años, sobrevivientes que han llegado a Seúl han compartido en silencio historias horribles sobre supuestos experimentos realizados en los detenidos. Lo que describieron fue tan inhumano que muchos encontraron difícil creerlo. Durante mucho tiempo, estas afirmaciones fueron descartadas como rumores, susurros sin pruebas físicas. Pero luego algo cambió. El 14 de septiembre de 2004, un programa titulado Visión Fénix emitió un informe innovador exponiendo la verdad detrás de las pruebas humanas en Corea del Norte. Fue más allá de las historias de los sobrevivientes, presentando pruebas reales que sacudieron al mundo entero. En el centro de la investigación estaba el renombrado defensor de los derechos humanos Kim Sang-hun, una vez nombrado Persona del Año por la revista Time. Él reveló un conjunto de documentos que afirmaba eran registros auténticos del sistema carcelario norcoreano, documentos que detallaban procedimientos supuestamente realizados en detenidos políticos. Estos registros parecían casi idénticos en forma, estructura y material a la documentación oficial conocida de Corea del Norte. Lo más escalofriante de todo es que llevaban sellos rojos de la agencia que se cree supervisaba los procedimientos, sellos considerados extremadamente difíciles de falsificar. Los archivos listaban nombres individuales, razones por las que fueron seleccionados y describían los procedimientos experimentales aplicados a sus cuerpos. Según Kim, los documentos fueron sacados de contrabando por un exfuncionario que alguna vez trabajó en el Campo 22. Arriesgándolo todo, esta persona escondió los papeles dentro de su ropa mientras huía del país. Cada página representaba a una persona, alguien que había soportado sufrimientos indescriptibles tras los muros del campo. Las historias que han surgido del Campo 22 son escalofriantes. Se dice que miles han perecido cada año, no solo por hambre o trabajo forzado, sino presuntamente por causas mucho más siniestras. Algunos testigos incluso afirmaron haber visto a los guardias de seguridad deshacerse de los cuerpos como parte de un encubrimiento deliberado. Pero la realidad tras los muros del Campo 22 podría ser aún más perturbadora. En años recientes, testimonios de desertores han arrojado luz sobre ejecuciones escalofriantes que desafían la lógica.
Se dice que el campo 22 contiene cámaras de gas selladas, instalaciones donde presuntamente se llevaron a cabo procedimientos químicos a gran escala sobre los detenidos, reminiscencias de algunos de los capítulos más oscuros de la historia humana. Los sobrevivientes han descrito escenas aterradoras, hombres y mujeres confinados en una cámara de vidrio sellada, mientras se liberaba gas tóxico en su interior. Desde afuera, individuos que se hacían pasar por científicos y oficiales observaban a través de las paredes transparentes, registrando cada reacción física. Dentro, las víctimas, indefensas y retorciéndose de dolor, gritaban, jadeaban por aire y finalmente quedaban inmóviles. Esto sigue siendo una de las miradas más claras y perturbadoras dentro del funcionamiento del sistema de control del régimen. Hubo incluso casos en los que familias enteras fueron sometidas a estos procedimientos horrendos. Uno de los testimonios más impactantes provino de Kwon Hyuk, quien una vez se desempeñó como agregado militar en la Embajada de Corea del Norte en Pekín y también fue exdirector del Campo 22. Según Kwon, presenció personalmente cómo una familia de 4 personas fue colocada dentro de una de las cámaras selladas. Incluso mientras vomitaban y estaban en estado crítico, los padres intentaban desesperadamente proteger a sus hijos, pero finalmente eran impotentes. Kwon luego dibujó un diagrama de la cámara que había visto. Era completamente hermética, de 11 pies de ancho, 10 pies de largo y 7 pies de alto, equipada con una tubería para inyectar gas nocivo. A menudo se obligaba a las familias a permanecer muy juntas mientras que los individuos eran colocados en las esquinas. Todos los movimientos eran monitoreados desde arriba a través de un techo de vidrio transparente. Lo especialmente perturbador es la propia admisión de Kwon. En ese momento no sentía compasión por las víctimas. Él y otros habían sido adoctrinados para creer que esas personas eran responsables del sufrimiento de Corea del Norte. En su mente y en la de quienes lo rodeaban, todos los prisioneros políticos eran vistos como enemigos. El testimonio de Kwon fue respaldado por Sun Ok Lee, una mujer que pasó 7 años encarcelada. Ella recordó un incidente en el que un guardia le ordenó seleccionar a 50 detenidas sanas. Poco después se entregó una canasta de col encurtida y se le dijo que no comiera nada, solo que la distribuyera entre las demás. Minutos después de comer, las mujeres comenzaron a agarrarse el estómago, gritar de dolor, vomitar sangre, y en 20 minutos todas habían perdido la vida. Varios documentos ultrasecretos sacados de contrabando del país parecían confirmar más tarde cuán sistemáticos eran estos procedimientos. Una carta, marcada como alto secreto y fechada en febrero de 2002, identificaba a una víctima llamada Lin Hun-hwa, de 39 años, que había sido transferida desde el Campo 22 para someterse a pruebas con gas licuado, presuntamente relacionadas con el desarrollo de armas. El defensor de los derechos humanos Kim Sang-hun ha verificado la autenticidad de los documentos, señalando el papel oficial, el formato y el sello rojo de la agencia implicada. Según organizaciones internacionales, alrededor de 200.000 individuos están actualmente encarcelados en 12 campos de trabajos forzados en Corea del Norte. Solo el Campo 22 se cree que alberga hasta 50.000 personas. Muchos no fueron encarcelados por delitos que cometieron, sino porque un familiar fue acusado de criticar al régimen. En algunos casos, las 3 generaciones de una familia podían ser detenidas para eliminar las raíces de la disidencia. Y aún así, estos procedimientos palidecen en comparación con el trauma duradero que llevan quienes sobrevivieron. El Campo 22, considerado durante mucho tiempo como la instalación más brutal del sistema de campos de prisioneros de Corea del Norte, se cree que fue cerrado en 2012, 8 años después de que salieran a la luz las horribles acusaciones sobre las atrocidades cometidas allí. Según Sun Ok Lee, además de haber sido alimentadas con col encurtida contaminada con sustancias nocivas, muchas mujeres también fueron supuestamente sometidas a procedimientos bioquímicos con toxinas de nuevo desarrollo. Estas operaciones, afirmó, se llevaban a cabo por órdenes directas de Kim Jong-il. Y no se trataba de un caso aislado, dijo que fue testigo de cientos de víctimas que sufrieron el mismo destino. Sun Ok Lee fue encarcelada en 1987 mientras trabajaba como gerente de una oficina de distribución. Durante un periodo de dificultades económicas, con escasez de recursos y deterioro en la calidad de los productos, fue falsamente acusada de sabotaje. Durante los siguientes 7 años, soportó castigos inimaginables que pusieron a prueba los límites de la resistencia humana.
Las raciones diarias para ella y las demás detenidas consistían en solo 100 gramos de maíz. El trabajo forzado en una fundición de hierro eventualmente deformó gravemente su columna vertebral. Cuando vio su propio reflejo, dijo que apenas podía reconocerse, parecía un ser completamente diferente. Y aún así, por más horrenda que fuera su experiencia, se consideraba una de las afortunadas. Muchas otras nunca salieron de esa pesadilla viviente. Dentro del campo, escenas impactantes eran cosa de todos los días. Ella presenció personalmente ejecuciones públicas. A los prisioneros políticos se les prohibía estrictamente dar a luz. A las mujeres embarazadas, incluso en los últimos meses de gestación, supuestamente se les inyectaba una solución salina para impedir el parto. El hambre era tan extrema que los prisioneros recurrían a cazar ratas dentro del recinto. Atrapar una se consideraba un golpe de suerte, pero ser descubierto significaba ser arrojado a una celda de aislamiento oscura. Sin acceso a cocinas, los detenidos no podían cocinar la carne. En cambio, se veían obligados a comerla cruda, con los ojos cerrados y el estómago revuelto, solo para sobrevivir. Era la única forma de reponer nutrientes y aferrarse a la vida. Bocetos del desertor Kim Kwang-il han ilustrado la brutalidad que soportaban los prisioneros. Algunos eran suspendidos en posiciones dolorosas hasta que sus cuerpos colapsaban. Otros eran dejados sin atención hasta fallecer. Sus cuerpos eran arrojados al exterior, donde las ratas se alimentaban de sus ojos, orejas, narices o dedos. Los guardias observaban sin emoción mientras los detenidos colapsaban y morían en condiciones atroces. La historia de Sun, por desgarradora que sea, representa solo un fragmento de un cuadro mucho más amplio y horrífico del sistema de prisiones políticas de Corea del Norte. Los testimonios de otros desertores han seguido revelando atrocidades que casi desafían la comprensión. Uno de esos testigos es Im Cheon-jong, un exoficial de las Fuerzas Especiales norcoreanas. Él habló sobre lo que vio en el campo 22, procedimientos que, según se informa, se llevaban a cabo para fortalecer las capacidades militares del régimen mediante pruebas y perfeccionamiento de armas biológicas y químicas. Según Im, el proceso siempre comenzaba con ratas de laboratorio, utilizadas para probar la fuerza y efectividad de sustancias tóxicas. Después de eso, los llamados científicos comenzaban a usar detenidos para demostraciones en vivo, permitiendo que los soldados presenciaran de primera mano lo que ocurre cuando una persona llega a sus momentos finales. Fue esta experiencia profundamente perturbadora la que atormentó a Im Cheon-jong de por vida y que finalmente lo llevó a abandonar el país que una vez sirvió. Aún más aterrador, Im reveló que las personas con discapacidades físicas o cognitivas eran frecuentemente seleccionadas como sujetos para estos procedimientos. Para justificar tales acciones, las autoridades supuestamente se acercaban a las familias para comprar a sus parientes. Si la persuasión fallaba, se recurría a amenazas. Según Im, estas prácticas no comenzaron recientemente, sino que supuestamente llevan ocurriendo desde al menos finales de los años 60. Se cree que los científicos norcoreanos probaron anthrax y más de 40 tipos de agentes químicos que ellos mismos desarrollaron, utilizando a sus propios ciudadanos para determinar niveles de toxicidad y dosis letales en humanos. Kim Myong-chol, director ejecutivo del Centro para la Paz Corea-América, desestimó todas estas afirmaciones como tonterías, acusando a quienes las difunden de buscar atención y lucrarse. Pero muchos investigadores y analistas no estuvieron de acuerdo. El académico japonés Toshimitsu Shigemura argumentó que, con tantos testimonios similares, es difícil creer que todos sean fabricados. Otro testimonio impactante vino de un desertor conocido solo por su apellido, Lee, un ex investigador de armas biológicas de Corea del Norte. En junio de 2015, Lee escapó de una instalación de investigación fuertemente custodiada, llevando lo que afirmaba eran 15 gigabytes de evidencia digital que documentaba pruebas en humanos. Una fuente de una agencia de derechos humanos de Corea del Norte dijo a Yonhap News que la razón por la que Lee desertó fue una profunda duda moral sobre el trabajo en el que había estado involucrado. Greg Scarlatoiu, director del Comité por los Derechos Humanos en Corea del Norte con sede en Estados Unidos, dijo al diario finlandés Helsingin Sanomat que el testimonio de Lee era altamente creíble. Señaló que relatos similares sobre procedimientos realizados en detenidos ya habían sido reportados previamente por otros desertores.
Estas sospechas fueron aún más respaldadas en 2023, cuando el Ministerio de Unificación de Corea del Sur publicó un extenso informe de 450 páginas basado en testimonios de más de 500 desertores norcoreanos. El informe afirmaba que funcionarios del Ministerio de Seguridad Social de Corea del Norte supuestamente coaccionaban o extorsionaban a las familias, amenazándolas con el exilio a campos de prisioneros si se negaban a permitir que sus parientes fueran utilizados para procedimientos no autorizados. Según los hallazgos, algunas personas eran sedadas en secreto y trasladadas a una instalación llamada Hospital 83, donde eran sometidas a una variedad de operaciones no aprobadas. Particularmente perturbadoras fueron las presuntas violaciones de derechos humanos contra personas con enanismo. En 2015, enfermeras de esta instalación habrían recibido instrucciones de compilar una lista de personas con esta condición para evitar que se reprodujeran. Una mujer con enanismo fue supuestamente obligada a someterse a una histerectomía en 2017. Estas acusaciones representan solo la punta del iceberg en lo que respecta a la situación de derechos humanos en Corea del Norte. Forman parte de un patrón más amplio que incluye ejecuciones públicas, arrestos arbitrarios, actos forzados y condiciones de inanición en los campos de prisioneros. Algunos dibujos realizados por exguardias han ilustrado cómo era la vida dentro de estos campos, con prisioneros obligados a arrastrarse por pequeños agujeros en las paredes o a buscar serpientes y ratas solo para sobrevivir. Más allá del campo 22, el campo 14 es otro lugar que atormenta la memoria de muchos prisioneros norcoreanos. Shin In-geun, un hombre nacido y criado en el campo 14, lleva consigo recuerdos de infancia que la mayoría del mundo consideraría inimaginables. Una rara foto suya, tomada por Kim Man-chul y enviada a The Guardian, es solo una pequeña ventana a su escalofriante historia. El recuerdo más temprano de Shin no fue una risa ni una comida en familia, sino presenciar una ejecución. Ante sus jóvenes ojos, un hombre fue atado a un poste de madera. No sabía por qué el hombre estaba allí, solo que los guardias pronunciaron un discurso largo y monótono. El discurso declaraba que el hombre estaba siendo castigado por no valorar la misericordia del gobierno a través del trabajo. No hubo súplicas de perdón ni lágrimas. Piedras fueron empujadas en la boca del hombre, se le colocó un paño negro sobre la cabeza y se llevó a cabo el castigo. En el campo 14, una de las prisiones políticas más duras, las reglas eran absolutas. Se prohibía a los prisioneros reunirse en grupos de más de 2, salvo por orden directa. Pero en los días de ejecución, esa regla se invertía, todos debían mirar. El castigo no era solo disciplina, era un mensaje, una advertencia, una forma de propagar el miedo. Los campos de trabajo de Corea del Norte se dividen en dos categorías. El primer tipo es la zona de reforma, como los campos 15 y 18. Aquí, los prisioneros son adoctrinados con la ideología de Kim Il-sung y Kim Jong-il, y algunos eventualmente tienen la oportunidad de ser liberados. El segundo tipo son las zonas de control total, donde los prisioneros son considerados irredimibles y deben trabajar hasta morir. El campo 14, fundado en 1959 en Kaechon, provincia de Pyongan del Sur, pertenece al segundo tipo. Abarca aproximadamente 15.000 personas distribuidas en un valle de 30 millas de largo por 15 de ancho, rodeado de montañas y bosques. En su interior hay granjas, minas y fábricas, operadas completamente mediante trabajo forzado. La madre de Shin, Jang Hae-kyung, nunca le dijo por qué fue arrestada. Su propio nacimiento fue el resultado de lo que los guardias llamaban un matrimonio de recompensa, un sistema en el que los prisioneros podían emparejarse solo con aprobación oficial. Hombres y mujeres solteros vivían por separado. Las relaciones no autorizadas significaban la muerte. Cada año, solo 4 parejas recibían privilegios matrimoniales como recompensa por logros laborales. El padre de Shin, un hábil tornero, fue autorizado a casarse con su madre. Pero tras su breve boda, solo se les permitieron 5 noches juntos y luego se les obligó a vivir separados, viéndose apenas unas pocas veces al año. Shin tenía un hermano mayor, pero crecieron distantes. A los 4 años, su hermano ya había sido enviado a un dormitorio. Desde la infancia, Shin y sus compañeros eran enseñados a creer que vivían allí por los crímenes de sus padres. Se les decía que la única forma de limpiar la culpa heredada era mediante obediencia absoluta, trabajo duro e incluso denunciando a familiares que rompieran las reglas.
La dureza de la vida en el campo lo seguía a todas partes. Una vez, su madre fue castigada, obligada a arrodillarse al sol con los brazos levantados hasta colapsar, simplemente por sembrar semillas demasiado lento. Durante las noches de verano, los niños se escabullían para robar peras. Si eran atrapados, eran castigados. Curiosamente, los guardias no les impedían comer ratas, ranas, serpientes o insectos. La carne de rata se convirtió en una valiosa fuente de proteína que ayudaba a prevenir enfermedades, y Shin se obsesionó con atraparlas. Por las noches, él y sus amigos se reunían alrededor de una fogata en el patio de la escuela, asando ratas como su único medio de supervivencia. Años más tarde, Shin escapó de Corea del Norte y compartió sus desgarradores recuerdos con el mundo. Incluso hoy, Corea del Norte sigue siendo una de las naciones más herméticas del planeta. El aislacionismo ha definido su historia durante décadas. Detrás de altos muros y un control estricto, el Estado continúa imponiendo su visión de libertad mediante medidas de seguridad inflexibles y la total supresión de voces disidentes. ¿Qué opinas sobre esta historia? Deja tus pensamientos en los comentarios. Y no olvides suscribirte para seguir escuchando más historias extrañas y cautivadoras como esta. Tu apoyo es la motivación que nos ayuda a traerte contenido aún más poderoso. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.